Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar ante ti para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para entender, Padre Dios, quién eres tú, cómo obras y qué es lo que pides de nosotros. Padre Dios, que se haga tu voluntad agradable y perfecta el día de hoy. Padre Dios, que no sean mis palabras, sino tu revelación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Como recordarán todos ustedes, todos los últimos días del Señor de cada mes estamos buscando a Jesús en el Antiguo Testamento y realmente en toda la palabra, porque toda la palabra nos habla acerca de ¿quién? Nos habla acerca de Jesús. ¿Listo? Entonces, el personaje que hoy vamos a ver no es la excepción. De hecho, muchos lo relacionarán más fácilmente con Jesús. Entonces vamos a leer versículo por versículo y vamos a buscar cómo encontramos a Jesús. Vamos desde el versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando ustedes leen esos pasajes, ¿qué les llama la atención? Cuando ustedes leen esos 3 versículos, ¿qué de estos versículos les llama la atención? Con total tranquilidad, ¿qué les llama la atención? Aquí, miren, aquí nos dice que Jehová le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias. ¿Qué les llama la atención? Que Dios habló. Que Dios habló. Pues, como con voz audible, pues, que en nuestros días, digamos, no escuchamos la voz de Dios. Es que Dios habló. Muy interesante eso. ¿Qué más? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, Jesús. Que serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Qué más? Socorro. Él le dice que habrá que salga de su tierra, que deje todo, pero también le promete promesas. Eso. Entonces nosotros vemos lo que ya les había enseñado antes, que con cada mandamiento hay una promesa. Dios le dice: vete de tu tierra, pero yo te prometo que te voy a bendecir. ¿Qué más? Entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Todo eso nos llama la atención. Nos llama la atención que Dios habla, nos llama la atención que Dios le dice: déjelo todo. Nos llama la atención que Dios promete, incluso, yo no sé por qué nadie lo dijo, a mí me llama la atención que Dios diga: voy a maldecir al que te maldiga. Eso llama la atención. Pero cuando nosotros vemos la palabra en su contexto y vemos detenidamente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo importante ahí ni siquiera es la promesa. O sea, lo que más nos llama la atención no debe ser ni la promesa, ni el mandamiento, ni siquiera Abraham, sino Dios mismo, como dijo Alejandro. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención acerca de Dios? Su soberanía y su gracia. Su soberanía y su gracia. Otra pregunta. Ustedes cuando piensan, se imaginan a Abraham, acá es Abraham, luego se convertirá en Abraham. ¿Y ustedes cómo se imaginan a Abraham o a Abraham? ¿Cómo se lo imaginan? Cuando ustedes leen la Biblia, ¿qué? De barba, un señor de edad, Tenía 75 años, Gordito y ya madurito. gordito y madurito. ¿Qué más? Una persona como instalada, que tiene sus raíces, que tiene su familia. Una persona con familia, instalada. ¿Qué más? Busca a Dios. ¿Qué busca? Tiene contacto con Dios. Que tiene contacto con Dios. Yo me lo imaginaba una persona seria,
determinada, con todo ya casi solucionado, 75 años. Uno a esa edad ya supuestamente tiene que tener una parte de su vida solucionada, no todo. Yo no creo que uno no soluciona nada hasta que llega al reino de los cielos. Pero a medida que yo he estudiado la vida de Abraham, yo me he dado cuenta que es todo lo contrario. Uno se da cuenta que es todo lo contrario. Abraham sí tiene una familia, Abraham ya tiene su edad, pero no es una persona determinada, no es una persona que tiene ya las cosas fijas, no es una persona que tiene una fe inamovible, no es una persona que ya tiene madurez emocional o espiritual, todo lo contrario. Vamos a buscar Génesis 5, 3 al 5 y vamos a ver un patrón que se va a repetir en la Biblia constantemente. Cinco, 3 al 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Ese es el patrón que nosotros vamos a ver cuando nosotros leemos Génesis desde el 1 hasta el capítulo 11. Vamos a ver que hay un patrón. Entonces, nació, vivió, engendró, murió. Ese es el patrón de toda la descendencia de Dios y de toda la humanidad. De toda la humanidad. Nació, vivió, engendró, murió. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿cierto? Todos hemos escuchado eso. Pero hay alguien que rompe ese patrón. Nosotros vamos a ver que hay alguien que rompe ese patrón. ¿Quién será? Vamos a buscar. Génesis 11, 29, 30. Génesis 11, 29, 30. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era ¿qué? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, y hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Nosotros vemos aquí un patrón que se estaba repitiendo. Nace, vive, engendra, es decir, tiene hijos y ¿qué? Muere. Pero aquí la familia de Abraham rompe este patrón. Y no es algo positivo, ¿cierto? No es que, ay, qué bueno, rompió una cadena, no. Es algo totalmente negativo. Nosotros vemos aquí que se rompe ese patrón porque Abraham, que supuestamente es el padre de la fe, Abraham, de donde nace ese pueblo de Israel y donde nosotros tenemos, digamos, esta herencia de fe, y de donde nace ese linaje de Jesucristo, este Abraham tiene un gran problema, y es que es estéril toda la familia. O sea, la familia de él es estéril. Si Sarai es estéril, él también, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar qué significa la esterilidad en el Antiguo Testamento. De pronto, para nosotros en la actualidad, la esterilidad es, bueno, al menos ya no tiene hijos, ¿cierto? En este momento, cada vez el mundo va cambiando para que no tengamos hijos. Los países avanzados ya no tienen tantos hijos. Los menos avanzados tienen muchos hijos. Pero cada vez que el mundo se va desarrollando, la humanidad va diciendo, ya no queremos tener hijos. Los países desarrollados ya casi no tienen hijos. ¿Por qué? Porque prefieren la comodidad, el individualismo. Japón, Corea y Estados Unidos, Europa, se está volviendo cada vez más viejos, más ancianos la población. Pero en la antigüedad, la mayor bendición que uno podía tener era ¿qué?
tener hijos. Una mujer, era una mujer, una gran mujer, porque cocinaba bien en esa época, ¿cierto? Era una gran mujer porque cocinaba bien, trabajaba bien en el hogar, pero sobre todo, ¿por qué? Porque era fértil, porque podía dar una descendencia. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve yo tener riquezas, tener un nombre, tener fama, si no hay nadie que perpetúe esa fama, esas riquezas? Imagínense, ustedes trabajan mucho para ganar dinero, y al final de sus días se dan cuenta que todo ese dinero, ¿para quién es? Para el Estado, para otra persona. No es mejor tener hijos para darle esa herencia a los hijos. Ese es el pensamiento de antes. Entonces, fertilidad era bendición, era tener un futuro, era tener esperanza. Infertilidad, esterilidad, ¿qué era? Era no tener futuro, era no tener esperanza, casi que era, no es digno ni un poco de recibir la promesa de Dios. Tenía maldición de Dios. Ahora, pues tiene que quedar claro que aquí la Biblia no está diciendo que Sara tenía maldición, y tampoco está diciendo que Sarai tenía pecado, ¿cierto? Además del pecado original. No está diciendo que Sarai se hizo algo para que se mereciera la esterilidad. No es el punto de la Biblia aquí. ¿Listo? Porque ese pensamiento se perpetúa. No es que porque es estéril, entonces debió haber pecado, ¿cierto? No, aquí la palabra tiene otro propósito. Entonces nosotros vemos aquí que el fundador, digamos, del pueblo de Israel, el primero del pueblo de Israel, el padre de la fe, ¿cómo comienza? ¿Desde dónde? Si ustedes fueran a comenzar, digamos, un instituto, un país, una religión, ¿cómo se presentarían ustedes? Es que yo logré ciertas cosas, logré, no sé, vencer a 1000 leones solo con la mano, con mi mirada. Yo hacía que todos mis enemigos se postraran. Esa es la manera en que uno comienza una nación, una religión, ¿sí o no? Mostrando que el fundador era alguien poderoso, alguien grande, alguien que pudo lograr muchas cosas. Pero ¿cómo nos presenta la Biblia a este Abraham? Un hombre que no tenía esperanza, un hombre que no tenía futuro, un hombre que no tenía bendición, un hombre que no tenía nada. Él podía tener riquezas, él podía tener una familia, pero no tenía nada. Él antes tenía ¿qué? Vergüenza, él tenía oprobio, él tenía dolor, él tenía heridas. Nosotros de pronto no lo entendemos porque no entendemos el corazón de una familia de pronto que es estéril, que quiere tener hijos, y sobre todo en una sociedad donde le están diciendo tienes que tener hijos, tienes que tener hijos. Eres estéril, tienes maldición de Dios. Ese era el pensamiento de antes. Imaginémonos, nosotros no nos ven, porque en nuestra sociedad ahora no es tanto como tienes que tener hijos, tienes que tener hijos. Pero en esa sociedad era lo que, digamos, el clímax de una familia y sobre todo la responsabilidad de una mujer en esa época era tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios había dado un mandamiento desde el principio. ¿Cuál es? Fructificar y multiplicados. Entonces, ¿qué estaban haciendo supuestamente Sarai y Abraham? ¿Estaban qué? Desobedeciendo el mandamiento de Dios de fructificar y multiplicar. Ellos eran insultados, eran avergonzados. La gente los veía sin futuro, sin esperanza, sin potencial. Esos eran Abraham y su familia. Y de hecho nosotros vemos luego que no se queda allí. Vemos a un Abraham que no es perfecto. Vemos a un Abraham que es padre de la fe, pero que no parece tener tanta fe. Cuando él va a Egipto, es que ni siquiera se demora mucho en que ocurra esto. Es en el mismo capítulo 12. Cuando Dios le promete, él luego va a Egipto y por miedo a que lo maten a él, ¿qué es lo que dice? Sarai, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermano.
Si Dios no hubiera intervenido allí, ¿qué hubiera pasado con Sarai? Se va. Era de otro. Y esto no ocurre solo una vez, sino 2 veces. Imagínense una mujer estéril, insultada, vituperada por la sociedad, avergonzada por la sociedad, para que luego el esposo, que supuestamente tiene que apoyarla, diga: no digas que eres mi esposa, eres mi hermana. ¿No les ha ocurrido eso? Muchas veces uno siente cómo se habrá sentido Sarai. Luego vemos, Abraham era mentiroso, cobarde, también era muy mal negociante, es como yo. Cuando Lot le dice: hey, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos. ¿Sabe qué le dice Abraham? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Vamos, tenemos esta tierra y nosotros somos Abraham. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Escogemos lo mejor. Ay, espera, yo miro a ver cuál es la mejor tierrita, que esté más cerca del río, para yo escoger. Lot, escoge tú. Escoge tú. Luego vemos que Dios le había dicho: tú vas a tener una descendencia. Y Sara le dice: no. Entonces acuéstate con mi sierva Agar. ¿Y qué hace Abraham? Se acuesta. Obedece. Muy obediente. Entonces vemos qué tipo de persona es Abraham. ¿Es una persona con una gran fe, una fe inamovible? No. ¿Es una persona con una gran esperanza, con una hoja de vida perfecta? No. De hecho, yo no lo contrataría. Mentiroso, no es estable, es emocionalmente totalmente inestable. Es una persona con la que uno no podría trabajar, que no tiene potencial. Nos está resonando mucho a nosotros, ¿cierto? Sí. Muchos de nosotros hemos escuchado eso: es que tú no tienes potencial, es que tú eres inestable, no tienes inteligencia emocional, es que esto, aquello, eres un tramposo, un mentiroso, un pecador, tu fe es muy débil. Hemos escuchado eso. Pero lo que nos llama la atención, y por eso a mí la bendición, que eso no me llama a mí la atención. Lo que me llama la atención aquí, en el capítulo 12, versículo 1, es que Dios le habla a Abraham. Dios escoge y llama a Abraham. Este hombre que no tiene ninguna esperanza, que no tiene ninguna potencial, es lo más bajo en lo que uno puede caer. Porque él es estéril, su familia es estéril. Entonces Dios lo bendice, pero hasta ahí termina supuestamente la bendición. En él no hay futuro, según la sociedad. Pero este Dios omnisciente, que lo sabe todo y que sabe muy bien la situación de Abraham y de Sarai, lo escoge y lo llama a él. Escoge y llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice, ¿qué es lo que le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela. Él pudo haber escogido a muchas mejores personas, pero él escoge a una persona que no tiene esperanza, que no tiene potencial, que no tiene futuro, que no tiene hijos. ¿Para qué? Para finalmente él demostrar su poder. Entonces, ¿desde dónde comienza el pueblo de Israel? No es desde Abraham, porque nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la gente piensa, el fundador de Israel es Abraham. ¡No! ¿Quién es? Dios. Dios es el que comenzó toda la obra para que Abraham fuera un hombre de bendición, para que luego se multiplicara y se convirtiera en este pueblo de Israel, para que luego a través de él viniera el Hijo, y para que a través de este Abraham nosotros tuviéramos luego Jesucristo, luego tuviéramos esta fe que nos da la gracia y la salvación. Todo comienza desde Dios. La palabra dice, no es carne ni sangre, no es carne ni sangre, no es deseo de los hombres, es desde Dios. Es desde Dios. Y por eso Dios escogió a este hombre quebrantado, herido, lastimado, vituperado, avergonzado, sin esperanza, sin futuro, sin potencial, a pesar de que pudo haber escogido a alguien muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Que Dios escoge a este tipo de personas. Y es un patrón que Dios va a repetir constantemente en su palabra. Dios no escoge hombres de hierro,
Dios no escoge hombres perfectos, Dios no escoge hombres ya estables, que ya lo tienen todo organizado, con superpoderes. Dios no escoge personas que ya están en el poder, no. ¿A quiénes escoge Dios en la palabra? ¿A quiénes llama a Dios en la palabra? A los débiles, a las personas abusadas, maltratadas, así como muchas mujeres en la Biblia. Jesús obra de manera grandiosa en las mujeres. Por eso me parece ilógico y tonto que alguien diga que la Biblia es machista. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que Dios es un Dios que va donde el que ha sido abusado, vulnerado, el débil, el que es llamado tramposo, mentiroso. Dios va allí y le escoge y le llama, porque es allí donde Dios quiere trabajar. ¿Para qué? Para demostrar finalmente su poder. Dios pudo haber escogido personas mucho mejores que nosotros, ¿sí o no? Pero Dios nos escoge a nosotros en lo que somos, en nuestra esterilidad. De pronto muchos físicamente no somos estériles, pero de pronto emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente somos estériles. No tenemos esperanza, no tenemos futuro. Al menos eso es lo que nos han dicho constantemente en la sociedad. Que no hay un futuro para nosotros, y nosotros mismos nos hemos dado cuenta de eso. Yo cada vez, sinceramente, pierdo más esperanza en la humanidad. Yo pierdo totalmente esperanza en la humanidad. Y cada vez yo digo, confío menos en el hombre, confío más en ti. Me doy cuenta de eso. Uno ve, es que el hombre es muy bueno, y logra cosas buenas, pero luego mete la pata mucho peor. Los hombres son inestables, no son confiables. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Entonces nosotros vemos que Dios escoge a este Abraham. ¿Para qué? Para que él sea quien hombre, para que Dios sea quien manifieste su poder. Es Dios quien manifiesta su poder, quien escoge y llama. No es Abraham, no es una metodología, es Dios. Y por eso nuestras predicaciones tienen que ser ¿qué? Centradas en Dios, no en el hombre. No es que tú puedes, cree en ti, declara, decreta, tú puedes, decrétalo, cree en ti, el poder está en ti, cree en tu corazón. La palabra no nos dice eso. Antes lo que la palabra nos dice es: tú no puedes, tú eres débil, tú eres indigno. Muchas veces nos hemos sentido indignos. La palabra dice que sí, no somos dignos. Tú eres indigno de presentarte ante Dios. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién es el que en la palabra va a engrandecer el nombre de Abraham, va a hacerle una gran nación? ¿Quién? ¿Quién? Dios. No es Abraham mismo, no es una metodología, no es una convicción, es Dios mismo. Y de hecho, veamos lo que nos dice Génesis 11. Recordemos, ¿quién se acuerda de qué nos habla Génesis 11? ¿De qué nos habla Génesis 11 en el texto? De la Torre de Babel. Y esos hombres de la Torre de Babel, ¿qué es lo que estaban buscando? ¿Cuál era el propósito para construir una ciudad y una torre? ¿Cuál es su propósito? Llegar al cielo. ¿Qué dice la palabra? Ser igual a Dios. ¿Qué dice la palabra? No, pero ¿qué dice la palabra? O sea, luego podríamos decir muchas cosas, pero la palabra, ¿qué nos dice? Porque eso está unido con lo que nos dice Génesis 12. Es que toda la Biblia está conectada. ¿Cuál es el propósito de ellos? Génesis 11, versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y qué? Y hagámonos un nombre. ¿Cuál es el propósito de estos hombres? Hacerse un nombre. Y así está la humanidad. Vamos a hacernos un nombre, entonces vamos a ser influencer en YouTube, vamos a lograr tantas cosas, vamos a volvernos coach espirituales.
Y así está el mundo. Vamos a crear nuestro nombre y vamos por nuestros métodos y nuestras teologías y por medio de nuestro decreto y de nuestra declaración vamos a decir que vamos a lograr grandes cosas creyendo en nuestro corazón. Eso es lo que la gente está haciendo. Cree en ti, construye tú mismo, tú puedes. Pero ¿qué es lo que la palabra nos dice? Que ellos no lo lograron. Que finalmente ellos no lograron construir esa gran torre, no lograron alcanzar un gran nombre. Por otra parte, a este hombre, que no era tan diligente como los otros hombres, porque los otros hombres están diligentes, vamos a buscar métodos, estrategias, vamos a hacer el coaching, si es que nos invitan. Tú puedes, tú crees, el poder está en ti, tú eres igual a Dios, sí, yo creo en el poder, vamos a construir esa torre, vamos, allí está Génesis 11, tú puedes, cree en ti. Construyamos esa torre para que tengamos un nombre y seamos exitosos en este mundo, tengamos riquezas y le demostremos al mundo que a través de nuestras riquezas Dios está con nosotros. Tan lindo como suena, ¿cierto? Pero ¿qué hace Dios? Dios dice, esto no. Voy a confundir la lengua de ellos. Por otra parte, ¿qué hace Dios? Dios busca. Aquí de pronto no lo encontramos tan claramente, pero hay una palabra que es en hebreo, aquí la tengo en la cabeza si alguna vez la escuchan, es Toledot. Y la palabra en Génesis te va a repetir muchas veces. Y es como, Toledot es como donde Dios pone su mirada. Dios pone su mirada allí. Y la historia de Abraham comienza con Toledot. Toledot. Esa es la palabra en hebreo, Toledot. Es como que primero Adán, Toledot. Luego Abel, Toledot. Luego Abraham, Toledot. Dios ve a Abraham. ¿Y qué es lo que ve en Abraham? Un hombre con mucho potencial. Un hombre sin esperanza, un hombre sin futuro, sin potencial. Pero es en esa esterilidad, es en ese desierto, es en ese sin esperanza, es sin ese futuro donde Dios quiere obrar. ¿Para qué? Para demostrar su poder, su soberanía y su gracia. ¿Y qué es la promesa que Dios le da a Abraham? Voy a engrandecerte, voy a hacer de ti una nación. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué nos dice capítulo 12? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué? Y engrandeceré tu nombre. Aquí está hablando, bueno, ellos trataron de hacer su nombre, pero yo te voy a dar un nombre. Yo te voy a dar una identidad, yo te voy a dar quién eres, yo te voy a dar un llamado y te voy a dar un destino. Yo, Dios. Tú que no tienes nada con qué comprarme las bendiciones, tú que no tienes nada con qué, digamos, sobornarme para que te bendiga, tú que no tienes ninguna habilidad, ningún futuro, ninguna esperanza para que yo te bendiga, ¿sabes qué? Yo soy el que te voy a dar con gracia, gratis. Eso es lo que dice Dios a Abraham. Yo soy el que te voy a dar. Yo voy a hacer, porque miren aquí cómo se repite. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. ¿Quién es el que está hablando aquí? Dios. ¿Y quién es el que va a orar aquí? Dios. Yo. No vas a ser tú con tus metodologías absurdas. 5 puntos para convertirte en un buen matrimonio. No sirven. Yo ya las he leído. Lo único que a mí, con mi esposa, que muchas veces nos peleamos, porque todos los matrimonios pelean, yo también peleo, lo que me mantiene ahí es el Señor. Yo leía, tienes que contar hasta 10, yo cuento hasta 10 y quisiera continuar hasta 100. Es que tienes que respirar profundo, medita. Eso no sirve. Comí una semana, pero luego ¿qué? Ya no sirve. No son los métodos, no son las metodologías, no es creer en ti mismo, no es el poder que hay en ti, no es el decreto, no es la declaración que hay en ti. Es el poder de Dios en nosotros. Porque Dios ve nuestras sin esperanza, ese desierto, y es como que Dios diga, tan bueno, ahí se puede orar.
Entonces la pregunta y el mensaje de hoy es para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No nos hemos dado cuenta de lo estériles que somos, que no hay futuro, que no hay esperanza para nosotros. Si ustedes ya se dieron cuenta, bienvenidos al club de los llamados y escogidos de Dios, porque Dios obra con nosotros, con los que hemos sido abusados, vulnerados, los que somos débiles, los que somos cobardes, los que somos miedosos. Yo soy muy miedoso, soy muy cobarde, soy muy vulnerable. Pero ahí es donde Dios obra. Entonces vemos aquí que la motivación de estos hombres era hacerse una torre para tener nombre, pero Dios dice, eso no me sirve. Voy a darte yo un nombre. Voy a darte yo un nombre. Listo. Entonces veamos lo que nos dice Romanos 4:17, es que es muy bonito. Dejen separado Génesis 11. Todo comienza desde Dios. Miren que la palabra no nos habla de las cualidades ni lo que hizo Abraham. Todo comienza desde esa gracia y soberanía de Dios. Cuatro, 17, 22. Como está, ya lo encontramos, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Está hablando de Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí la palabra nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. No. Muchos pastores utilizan mal esta palabra. Es que Dios nos ha dado la autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen. No. ¿Quién es el que hace que las cosas que no son como si fueran? Dios. Solo Dios, no nosotros. No hay declara, ni decreta, ni el poder de tu lengua que está en ti. Eso, nada de eso. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, si nosotros lo vemos en otras versiones, nos está diciendo aquí la palabra que Abraham creyó a pesar de que no tenía ninguna razón para creer, que no había esperanza, que no hay motivo para esperanza, pero él siguió teniendo esperanza. Luego nos dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya con muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miren, tan bonito eso. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de la tierra que? 75 años. Ya que recibió a Isaac. En los 100. ¿Cuántos años son? 25 años. Y nosotros que nos quejamos, Dios, pero es que tú me prometiste, y no pasaron ni 5 minutos. Es que Dios, mira, en tu palabra me dice que tú me bendecirás y que tú me amarás y que tú me cuidarás. No han pasado ni 5 minutos. 25 años. 25 años. Eso sí es fe. Eso sí es fe. ¿Y es porque Abraham fuera especial? No. Es porque tenía confianza en Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso lo vamos a ver ahora. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Recuerden muy bien esto, el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿qué? Dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? Todos nosotros nos hemos dado cuenta de lo inútiles, de lo poco futuro que tenemos, del poco potencial que tenemos, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que realmente somos indignos de Dios, ¿sí o no? O alguno aquí, no sé, Diego, ¿qué hiciste tú para estar en la presencia del Señor? Nada. Carlos, ¿qué hiciste tú para merecerte esa gracia del Señor? Nada. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Ya. Listo.
Muy claro eso. Ya, Dios es lleno de gracia, lleno de bondad. Ahora, ese Dios lleno de gracia, lleno de bondad, viene ante nosotros y nos dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. ¿Qué significa esto para Abraham? Porque de pronto no lo entendemos en ese momento. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es deja todas las esferas que son importantes para ti. En esa época, sobre todo, lo más importante era mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque allí estaba allí estaba mi seguridad, allí estaba mi comodidad, allí yo lo tenía todo. ¿Alguno de ustedes de pronto ha viajado durante mucho tiempo a otro país o a otra ciudad? Cuando uno se va a otra ciudad durante mucho tiempo o a otro país, uno se da cuenta de algo: uno está solo, porque ya no están los amigos, ya no está la familia. Ahora Dios le está diciendo: no solo no te vas a ir durante un ratico, vas a cortar completamente con tu tierra, con tu parentela y con la casa de tu padre. Le está diciendo: vas a cortar con todo tu pasado, con toda tu identidad, con toda tu seguridad, con toda tu comodidad. Vas a dejarlo todo, chao. Y me vas a seguir únicamente a mí. Y sumémosle a esto lo siguiente: ¿cuántos años tenía Abraham nuevamente? 75 años. 75 años. No quiero preguntar edades aquí, pero si yo en este momento que tengo 36 años, dudaría si Dios me dice: hey, vamos a comenzar una nueva vida. Si yo, teniendo algo medianamente establecido, y Dios me dijera: hey, vamos a comenzar una nueva vida, lo dudaría, lo pensaría. Y es difícil. Imagínense un hombre de 75 años. Un hombre de 75 años con una promesa: vas a recibir una tierra, vas a tener un gran nombre. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? No hay nada que le dé seguridad a Abraham, porque no ha visto la tierra. No tiene la edad él como para ponerse en esos jueguitos de bueno, vamos a procrear. 75 años y la esposa es estéril, no tiene potencial. Entonces, ¿pero él qué hace? Obedece al Señor. Ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros? Bueno, eso es el llamado para Abraham. ¿Para nosotros qué es? La palabra no nos está diciendo: bueno, entonces váyase de Colombia, dejen la casa. De pronto no es eso para nosotros el día de hoy. De pronto sí, cada uno tiene su llamado. Pero lo que sí nos está diciendo Dios a cada uno de nosotros es dejar de depender del mundo, dejar de depender del pasado, dejar nuestra identidad en este mundo, dejar nuestra comodidad y dependencia y seguridad y comodidad de este mundo. ¿Para qué? Para depender, confiar y encontrar nuestra seguridad e identidad únicamente en Él. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Vete de tu tierra, para nosotros también es. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Deja tu identidad atrás. Deja esa comodidad, deja esa seguridad, deja todo a lo que tú te aferras y sígueme a mí. Ay, pero yo creo que eso no es tan bíblico, porque ahí le está hablando a Abraham. Ahí le está hablando a Abraham, no a mí. ¿Será que sí? Vamos a buscar Mateo 10, 37, 29. Mateo 10, 37, 39. Miren lo que nos dice aquí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mismo mandamiento. Palabras diferentes, el mismo Dios. Déjalo todo por mí. Déjalo todo.
Deja tu identidad, deja ese carácter, deja tu cultura, deja tus comodidades, deja tu seguridad para seguirme a mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy a todos nosotros. Ahora, nosotros vamos a ver eso tan bonito que dice Jesús: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Uno podría pensar, solo leyendo eso, que Jesús está pensando en Abraham. Abraham tiene dos opciones: irse de la tierra, de la parentela y de la casa de su padre, ¿o qué? O quedarse. Pero ¿qué significa para Abraham quedarse? Él está en su comodidad, él está en su seguridad, él está en su vida, él halla su vida. ¿Pero en qué se mantiene? ¿En qué se mantiene? En la esterilidad, en la falta de esperanza, en la falta de futuro, en la falta de potencial. Él se mantiene en la esterilidad. Pero si él toma el riesgo de escuchar la voz de Dios y dejar la tierra, dejar la parentela y dejar la casa de su padre, entonces ¿qué hay? Esperanza, bendición, hay cambio. Entonces por eso es tan cierto esto que nos dice Jesús: el que haya su vida la va a perder. Abraham pudo haberse quedado en su casa, en su tierra, y hallar una vida allí y envejecer con Sarai y morir juntos allí. Pero ¿qué nos dice luego la palabra? Y el que pierde su vida por causa de mí, el que deja su identidad, el que deja su seguridad, el que deja su comodidad, el que deja su carácter, todo lo que es por mí, ¿qué va a hacer? Va a hallar la vida. Va a hallar la vida. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo: decide tú. Decide tú. ¿Quieres quedarte en la esterilidad de tu vida o quieres ver un cambio? Si queremos ver un cambio, vete de tu tierra, de tu parentela y de la tierra, de la casa de tu padre. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Abraham, para que ya vayamos concluyendo. Vamos a Mateo 12, capítulo 4, nuevamente. Romanos, yo les dije que recordaran algo del versículo de Romanos. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Listo? Entonces vemos, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Génesis 12, versículo. Génesis 12, versículos 4 al 5. Génesis 12, 4 al 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces lo primero que notamos acerca de la respuesta de Abraham es que él fue inmediato para obedecer a Dios. Él recibe el mandamiento de Dios de vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, que te voy a bendecir. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Inmediatamente obedece a Dios. Inmediatamente obedece a Dios. Pero ¿cuál es el fundamento de esta obediencia de Abraham? El conocimiento de para dónde iba, cómo iban a hacer las cosas, ¿sí o no? Él tenía conocimiento. Él no sabía nada. De hecho, miren el versículo aquí. Espera. Versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes,
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo, te la voy a dar. Primero te la voy a mostrar para que tú veas qué grande es mi promesa. ¿Listo? Entonces vemos aquí en la palabra cómo hay una inmediatez en esa respuesta de Abraham ante Dios. Vete, bueno, yo voy. ¿Cuál es el fundamento de esa obediencia? ¿El miedo? ¿El conocimiento? No, la fe. La fe, la confianza que tenía en Dios. Abraham confió tanto en Dios que dijo, Dios, si tú lo dices, yo voy. Abraham ya no tenía nada más que perder. Y para mí eso me parece muy bonito. Para mí eso es muy bonito, que Dios obra con los que ya no tienen nada que perder. Con los que están en el fondo del mar como yo y como seguramente muchos de ustedes. Que nos damos cuenta, es que ya no puedo caer más bajo. Ahí está Dios. Dios no está en la cima del monte, también está allí, pero realmente la idea que nos estamos dando la palabra de Dios está en el fondo del mar, obrando en nosotros, llamándonos y diciendo, sígueme a mí, sígueme a mí. Y lo segundo que vemos de la obediencia de Abraham, vamos a ver versículos 6 al 9. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Háganse esta imagen en la cabeza. Yo les digo a ustedes, mira, no, digamos, yo le digo a mi esposa, y mi amor, te voy a dar ese carrito. Y cuando llega y ve el carrito, hay gente en el carro. Los papeles son de otra persona. ¿Qué pensaría mi esposa? Está loco. Eso es lo que muchos podríamos haber pensado. Abraham va a la tierra de Canaán, ve a un montón de gente y Dios le dice, ¿sabes? Esa es tu tierra. Esa es tu tierra. Es que, imaginemos, ¿qué haríamos nosotros? Dios, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Primero que todo, yo vengo con mi esposa estéril. Si me empiezo a procrear en este momento, por más rápido que procree y crezcan esos niños, ellos no se van a convertir en un gran ejército. No tengo un ejército que me acompañe. No tengo nada. No tengo riquezas para sobornarlos. No tengo las estrategias para lograr convertirme en amigo del rey y luego envenenarle la comida. No tengo futuro, no tengo esperanza. Eso es lo que Abraham pudo haber dicho a Dios. Pero vemos lo que hace Abraham cuando ve a esa tierra tan grande y a toda la población. ¿Qué es lo que hace allí? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y edificó allí un altar. ¿Ustedes creen que en ese momento el corazón de Abraham no lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué nos dice la palabra en Romanos? ¿Qué nos dijo? ¿Cómo fortaleció Abraham su fe? Dando gloria a Dios, glorificando a Dios. Entonces la palabra nos está diciendo dos cosas. Con la fe que Dios nos ha dado tenemos dos respuestas. Dos respuestas. Primero, la obediencia. La obediencia. Y segundo, la adoración. La adoración. Nosotros creemos que nosotros debemos adorar a Dios cuando ya tengamos todo. No. Nosotros adoramos a Dios a pesar de las circunstancias. Nosotros adoramos a Dios cuando nuestra fe decae. Allí debe antes elevarse más nuestra voz. Cuando el micrófono no funciona bien, ahí debemos elevar más nuestra voz. Entonces vemos a un Abraham que no sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Él no sabía nada. Tenía 75 años, la esposa estéril, todos los factores están en contra de él. Totalmente en contra de él. Pero Dios lo llama. Dios lo llama a él para decir, yo voy a hacer de ti una gran nación. Voy a darte un nombre y te voy a bendecir. ¿Con qué motivación? Para que él sea muy rico y sea feliz. Para que luego tú bendigas a todas las familias de la tierra. Eso también es para nosotros. Dios nos bendice a nosotros ¿con qué motivación?
para que nosotros bendigamos a las demás personas. ¿Listo? No es para que nosotros seamos súper ricos y felices. Entonces, nosotros vemos esto aquí. La inmediatez de la obediencia y la adoración. ¿Y por qué Abraham puede hacer esto? ¿Por qué puede hacer esto? Porque tiene fe. ¿Y qué es la fe? La confianza en Dios. La confianza en Dios. Y esto es lo bonito aquí, porque la palabra finalmente ya nos está diciendo una cosa para concluir, y es: lo importante aquí no es la promesa. Lo importante aquí no es al que se le promete. Lo importante aquí no es saber el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Lo importante aquí es ¿quién? El que promete. El que promete. Y el que promete es poderoso, fiel, justo, amoroso, y Él cumple su palabra sin falta. Sin falta. Nosotros también tenemos muchas promesas a las cuales debemos aferrarnos, y puede que no las veamos hoy, pero aferrémonos a esas promesas de bendición. De bendición. Finalmente vamos a ver que Abraham es una sombra de Cristo. Y esa gran nación se convierte en ¿qué? En la iglesia. Y ese gran hombre se convierte en ¿qué? En Jesucristo. Y esa gran bendición es poder ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Es poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a buscar el último pasaje, Hebreos 11, 8 al 12. Hebreos 11, 8 al... Vamos a leer aquí. 11, 8 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ya recordamos, ya sabemos quién es Abraham, ¿cierto? Un hombre sin esperanza, sin futuro, así como nosotros, sin potencial, inútil, débil, cobarde, miedoso, como nosotros. Por la fe, Abraham, siendo llamado por un Dios soberano y lleno de gracia, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Imagínense, no vivía en palacios, sino morando en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Su esperanza estaba en Dios, el que promete. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, nuestro Dios, que es fiel con sus promesas, inmutable, que no cambia. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Vamos a adorar al Señor en este momento.